¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, amigos? Ya hemos vuelto con nuestra nueva saga de videotutoriales. El primero de esta nueva colección se trata de aprender a pintar una cara y bueno, ahora entra Zu para comentaros mejor. ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bueno, como ha comentado el señor Calcetín, en este videotutorial os voy a enseñar a pintar una cara. En primer lugar, nos gustaría agradeceros el apoyo prestado en Patreon, porque sin vuestra ayuda no hubiera sido posible pues este videotutorial. Sin más, vamos a ello. Tal como os anunciamos, aprenderemos a pintar una cara sobre esta fantástica figura de Scale 75. Es una figura que está muy bien hecha, pero las copias de Scale no son muy buenas. Suelen traer líneas de molde muy grandes, a veces se les mueve el molde, pero bueno, es una figura que está muy bien. Vamos a buscar en este caso un acabado de la piel ligeramente pálido en un ambiente más bien frío, que no suele resultar cómodo, pero se pueden aprender muchas cosas con ello. A continuación hablaré sobre los colores que hemos elegido para pintar la cara. Tal como ya sabréis muchos de vosotros, antes de comenzar a pintar es importante aplicar una buena imprimación. En este caso he imprimado en primer lugar con gris claro de Vallejo, con aerógrafo, porque a mí me gusta este color. Permite ver mucho los detalles y normalmente agarran todos los colores muy bien. A su vez, como podéis ver, he imprimado ligeramente, o sea, le he dado un par de pasadas con el aerógrafo, con negro y azul en las zonas bajas de la figura. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues bien, la zona de sombra, al estar con una imprimación oscura, va a ser un pelín ligeramente más oscura que si aplicásemos el mismo color sobre una imprimación clara. Y, por lo tanto, la zona de luz nos va a coger un poquitín más de claridad que si hubiéramos imprimado, por ejemplo, toda la figura en un color oscuro. Esta forma de imprimar suele ser bastante útil, sobre todo para interpretar los volúmenes, porque si os fijáis prácticamente se nos marcan solas, pues mucho decir, pero bueno, es una idea, las luces y las sombras. Tal como hemos comentado antes, buscamos en este caso un acabado en la piel neutro, aunque ligeramente frío. Por ello vamos a utilizar estos colores como base. Usaremos rojo beige más carne dorada más una puntita de azul mediterráneo. El azul mediterráneo se encargará de desaturar más o menos el color, es decir, agrisará el color para darle ese toque pálido que buscamos. Por otro lado, el rojo beige se encargará de oscurecer, por así decirlo, el color base y aportarle unos matices rojizos y oscuros que quedan bien. Y el carne dorada lo que hará es básicamente aclarar el color. Para las luces utilizaremos colores desaturados y ligeramente cálidos, pero tampoco mucho para no perder la ambientación general que queremos conseguir. Por ello he elegido para las primeras luces, incluso casi las últimas, arena clara, que como veis es un color bastante desaturado con un toquecito de amarillo que permitirá meterle calidez y por lo tanto aumentará el contraste con las sombras, como ya explicaré a continuación. El blanco, usaremos un poquito de blanco para las últimas luces, los últimos puntos de luz, por lo tanto lo utilizaremos muy poco, pero será el encargado de darle los últimos toques, aportar más vida al final del proceso del pintado de la cara.
Para las sombras, básicamente utilizaremos estos dos colores, que son rojo profundo y azul profundo. Principalmente usaremos rojo profundo. ¿Por qué? Porque es un color vino que tiene una saturación aceptable y tiene, o sea, es un rojo con un poquito de azul. El rojo nos va a aportar saturación de color, básicamente. Aparte de darle un tono rojizo que suele quedar bien. Y el poco azul que lleva nos va a aportar temperatura fría para contrastar la sombra. A su vez, para las últimas sombras utilizaremos azul profundo, que es oscuro y frío. Por lo tanto nos va a permitir marcar mucho las sombras más profundas. Los tonos nos permiten jugar con muchos matices en cada figura. Dependiendo del tipo de resultado que busquemos, podemos usar unos tonos u otros. Yo en este caso voy a usar estos 4 colores básicamente. En primer lugar, el Iroko me servirá para darle saturación a algunas zonas que se me hayan quedado más apagadas. Es decir, aportar un toquecillo amarillo, amarronado a ciertos tonos medios de la zona de luz principalmente. Por otro lado, el azul mediterráneo nos permitirá darle algún tono a alguna sombra para que gane mucha más saturación. El púrpura real creo que se llama. No, púrpura ocaso en este caso. Púrpura real era el de Citadel. Nos va a permitir aportar un toque morado a ciertas sombras. La idea de su uso es similar al azul, aunque el resultado obviamente es distinto. Y por último, el Ardenas Green nos va a permitir darle un tono bastante acertado bajo mi punto de vista a la unión de la zona de sombras con el pelo, para que haya una transición entre la barba y la cara. De esta manera quedará un toque grisáceo, que parecen los típicos pelillos que se salen de lo que es la barba principal, y dando un resultado, a mi juicio, bastante interesante. Podemos usar, o como he comentado al principio de este capítulo, otros colores, pero bueno, en este caso yo he elegido estos. Vamos a situar los colores que hemos elegido para la base en la paleta. Vamos a echar mucho rojo beige. Si os fijáis, tiene alguna zona un poco rara. No sé si se apreciará en la imagen, pero hay zonas un poco más translúcidas. Eso es malo, eso es el medium que sale cuando no hemos agitado bien la pintura, ¿vale? Voy a agitar más la pintura y volver a echarla. Ahora ya no tiene esas zonas rarunas. Por otro lado, añado carne dorada. Añadimos un poco más al lado por si queremos añadir más a la mezcla principal. Y ahora añadimos azul mediterráneo a un lado, que iremos añadiendo para desaturar el color base. Cogemos nuestro pincel, un poco de agua y empezamos a mezclar hasta lograr el tono adecuado. Recordar que la pastosidad de una base es similar a la de la leche. ¿Qué quiere decir? Que, tal como hemos comentado en anteriores vídeos, que fluya, pero que tampoco sea translúcida, porque si no nos podemos morir aplicando el color base. Vamos a necesitar más carne dorada porque se nos ha quedado muy oscura la base.
Vamos a mezclar a ver qué tono queda. Voy a añadir más. Nos vamos a quedar aproximadamente con este tono de aquí abajo. Ahora añadimos el azul para el objetivo que hemos comentado anteriormente. Hay que mezclarlo muy bien porque si os fijáis desatura demasiado, quedando un tono, si nos pasamos, de azul demasiado verdoso. Este puede ser el color que nos va bien para la capa base. Ahora se lo aplicaremos a la figura. El grado de disolución, sin haber escurrido sobre una bayeta ni nada del pincel, tiene que ser aproximadamente este, que circule pero no empaste. Vamos a proceder a pintar la capa base. Recordar, bueno, incluso está excesivamente diluido. Recordar pintar siempre que se pueda con el cuerpo del pincel. Le vamos dando a todas las partes de la figura una capa tras otra. Otra cosa importante para que no nos satine la figura es ir alternando de lado. De esta manera, es decir, en realidad lo que no se debe hacer nunca es repetir la trazada, la pasada de la pintura más de 2 veces seguidas sobre la misma zona. Por eso un buen truco es ir girando la figura para evitar este fallo. La primera capa no tiene por qué cubrir mucho, tal como estáis viendo. Pero ya la segunda y tercera que le vayamos dando va a ir cubriendo mucho más. Suele venir muy bien para secar la figura entre capa y capa un pequeño secador, que bueno, muchos de vosotros ya recordaréis. Los laterales de la cabeza, lo suyo también es pintarlos, pero bueno, probablemente los pinte fuera de cámaras para que no sea aburrido. ¿O no, señor Calcetín? ¿Tú qué opinas? Seguimos dándole capas hasta que quede bien uniforme. Bien uniforme es bien uniforme. O sea, que no haya zonas con un color más claro que el otro, etc. Dejamos secar un poquito. Con los colores carne ocurre un hecho muy curioso que no en todos los colores pasa. Que es que hasta que no esté seca totalmente la pintura, no vemos realmente la tonalidad que esta tiene. Porque si os fijáis, parecía un color carne más saturado antes de secarse que ahora. Hay que darle bien a todos los recodos. Y dejar secar. Recordar escurrir bien el pincel y aplicar la trazada bien con el cuerpo del mismo, para lograr un resultado mejor y más rápido. Ahí está troleando.
a las cuencas de los ojos también es útil pintarles el color base, aunque luego pintaremos los ojos propiamente dicho. Siempre veréis que hay zonas que la pintura no agarra igual que en otras. Simplemente lo que debemos de hacer es insistir más. Es decir, más capas, más capas, más capas. Como por ejemplo, aquí debajo del moflete no está agarrando nada. Y en este moflete tampoco. Pero bueno, ya pillando, ya va quedando más uniforme. Para los que estéis empezando y no sepáis bien si está la pintura uniforme, lo que os recomiendo es que cuando penséis que esté uniforme, una o dos capas más. Y ya para asegurar. Recordar bien, dejar secar, bien entre capa y capa, es decir, ahora mismo si le diera otra pasada a la frente me satinaría. Pues no, pasamos a otra zona que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, me había quedado sin color base y lo he tenido que recuperar. Si os fijáis ya realmente lo habíamos dejado bastante avanzado, así que simplemente voy a repasar las zonas donde no ha agarrado bien el color base. Dejamos bien secar con la ayuda del secador. Y si os fijáis ya estaría pintada la base de la cara. Ahora fuera de cámaras pintaré lo que son los laterales y las orejas, porque cuando se produce un efecto curioso, si dejamos las orejas por ejemplo sin pintar, el efecto conjunto nos va a quedar nos va a dar una sensación irreal del trabajo que estamos haciendo. Por eso es útil pintar todo lo que es la cara, con las orejas, etcétera, y a continuación el color base de la barba. Bueno, tras esta marcha triunfal vamos a interpretar los volúmenes de la cara. Suele ser una tarea costosa al principio, pero que es más fácil de lo que parece. Para ello debemos de elegir dos cosas. En primer lugar, el patrón de iluminación a utilizar y en segundo lugar, la vista principal. En este caso, y como en el 90% de las figuras, sobre todo cuando se está comenzando, cuando se tiene un nivel medio y se quiere pues mejorar, se suele utilizar el patrón cenital, que como ya hemos comentado en algún vídeo anterior, simula una luz que viene desde arriba, más o menos. En este caso, la vista principal que yo he elegido es más o menos la que se ve en cámara, es decir, ladeada la figura, quedándonos de tal forma las luces más fuertes sobre este lado y sobre este ya sombras o en los planos de luz unas luces más tenues. Por lo tanto,
básicamente lo que deberemos de hacer es, a la hora de iluminar, tirar la trazada hacia la zona de luz, es decir, hacia esta zona, los pómulos y la nariz hacia arriba, y aunque ligeramente hacia la izquierda en la imagen, y las sombras pues hacia el lado contrario, hay que unas sombras más tenues, o sea, menos profundas que en este lado, y etcétera, ir sombreando e iluminando. Para las caras, al igual que para la barba o otro tipo de superficies, suele venir muy bien primero trabajar una iluminación general y luego ya ir marcando las arrugas poco a poco. He recuperado el color base de la cara y simplemente vamos a ir añadiendo más arena clara, o sea, para lo que es hacer el juego de la iluminación. Voy a ir añadiéndolo en esta esquinita de aquí. Recordad que la textura debe ser un pelín más diluida, el grado de disolución, que la capa base. Por ejemplo, este está poco diluido porque se queda enganchada la pintura. La primera luz se la damos a todo el plano de luz. Hay que recordar que hay que terminar la trazada en el punto de máxima luz. Marcamos aquí los laterales de la nariz. Y nos ponemos con los pómulos. Recordad los mismos principios de antes. Secar entre capa y capa bien para lograr un buen resultado. Hay ángulos para los diestros más complicados, como pueda ser este. Marcar este volumen de aquí es difícil porque la propia nariz te hace un juego extraño. Las luces tienen que ser uniformes, aunque en una superficie menor que la capa base, obviamente, porque si no, no nos va a quedar resultado degradado. Dejamos secar y seguimos con otra zona. Los párpados los podemos marcar en zona de luz, ya que luego los trabajaremos a nivel de micropintura. Son los detalles como las arrugas y tal, que normalmente se trabajan al final. No sé si se aprecia muy bien en la cámara, pero ya está pillando cierta tonalidad. Dejamos secar y repasamos. Una vez se seque, vamos a aprovechar el secador. ¿Qué pasa está? Ya se puede ver la diferencia entre este tono, que será el color base, con este de aquí, que sería la primera luz. Una vez terminada la primera luz, simplemente debemos ir añadiendo más arena clara a la mezcla. Voy a aprovechar para hacer una foto para que se pueda ir viendo el proceso mejor. Seguimos aumentando las luces, que esto no decaiga. Añadimos al color anterior de la luz más arena clara. Recordar ir reduciendo la superficie en la que aplicamos la trazada.
Antes la hemos empezado a dar desde aquí hacia la izquierda, pues ahora un poquito, empezamos un poquito después. El color carne es un poco raro y hasta que no se seca bien no vemos bien el resultado, por lo que hay que tener fe, nunca mejor dicho. ¡Eureka, consejo! Tener fe es importante. Le damos ahí a los laterales de la nariz, a la puntita, la zona de los pómulos. No ha pillado bien la pintura. Hay que buscarse, ingeniárselas muy bien con el ángulo. Ahí estaría perfecto para terminar el punto de máxima luz. Recordar que quede bien uniforme. Vamos con el otro lado. Dejamos secar. En esta zona, si os fijáis, ya no le estoy dando nada de luz, porque es la zona de sombra o de tono medio. En la frente, el tono medio nos va a hacer el juego de las sombras. Si nos salimos un poquito a las cejas no pasa nada. Ya va pillando forma. Apuramos un poquito más para que quede uniforme. Y a ver que se seque un poquito. La segunda luz ya estaría lista. Va foto. Vamos por la tercera capa de luces. Añadimos más arena clara. Recordar escurrir bien el pincel. Y aplicamos la trazada. Conforme más arena clara añadamos, notaréis cómo es más costoso que agarre el pincel, la pintura, es decir, que hay que darle más capas hasta que quede uniforme. Esto pasa porque el blanco es un color que parchea mucho y al final el color arena clara tiene bastante blanco aunque tenga algo de amarillo. Vamos bien a las zonas de luz, dejamos secar, mientras tanto nos ponemos con la otra zona. Le damos bien a los pómulos, la nariz. A ver si se seca y se aprecia bien en cámara porque nos tapa la nariz ese ángulo. Seguimos dando pasadas. Ya se empieza a ver el contraste entre la zona de luz y la zona que no es de luz. Que la dejaremos posiblemente en tono medio.
Repasamos bien por esta zona, que hemos caparcheado un poco. Bueno, esto ya estaría listo para seguir aumentando las luces. Vamos a seguir aumentando las luces, aunque ahora voy a ser un pelín más agresivo para aumentar el contraste un poco más rápido. Al final podemos dar las capas base que... Uy, las capas base. Las capas que queramos cuando iluminemos. Dependiendo de... Obviamente si damos más capas, el resultado será mejor. Pero eso depende ya de cada uno, porque al final siempre se puede retocar, tampoco pasa nada porque nos quede una transición un pelín más sucia. Pasamos al otro lado. Ya va pillando mucha más fuerza. Y marcamos también ya, empezamos a marcar las diferentes arrugas. Para darle más vida a la cara. Voy a añadir un poquito más de arena clara. Ya si os fijáis prácticamente hemos llegado a un color muy clarito. Si esto os recordáis que es la base, hemos ido subiendo, se ve bastante bien el degradado en la paleta de colores. Voy a añadir un poquito más de agua. Y reduzco un poco más la superficie en la que aplico. Ya esta zona de aquí, a la zona de menos luz, por así decirlo, de sombra, ya no le voy a dar más luces. Vamos aquí viene la naricilla. Tocamos las arrugas un poco. Para que gane expresividad la cara. Vamos a hacer una pequeña foto para que veáis el proceso y ahora seguimos. Vamos a proceder a darle las últimas luces de momento. Si os fijáis he puesto aquí un poquito de blanco de Vallejo. Voy a añadírselo a la mezcla anterior. Un poquito, no hace falta tampoco mucho. Y vamos a darle en la zona de la frente arriba en la nariz, o sea, sería pues eso, prácticamente las últimas luces, aunque siempre en la cara, como tiene tantos detalles, hasta no ver el conjunto, hasta que no pintemos los ojos, las sombras, le demos tonos, no podemos parar de retocarla, por así decirlo. Al final siempre hay que retocarla.
porque si no corremos el riesgo de que nos quede sosa. Marcamos un poquito más las arruguitas de la zona de máxima luz, un poco más la frente. Ya se va apreciando claramente el plano, que luz es más fuerte, que luz es más tenue, como podéis ver. Aquí se ha quedado un pequeño cerco de color más, más oscuro de la anterior luz. Hay que apurar un poquito más para que quede uniforme. Podemos marcar ahí otra arruga, dándole tono de luz, y luego ya le daremos tono de sombra debajo para marcarla. Vamos a dejar que se seque. Y bueno, hasta aquí estaría el trabajo de luz, como ya os he comentado, por el momento. Con las caras hay que tener mucha fe y mucha paciencia, porque hasta que no empiezas a ver el conjunto no tienes claro lo que estás haciendo. ¡Me he despertado por fin! Y como siempre, con muy buen humor. Chaki, 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 chaki. Gracias por seguirnos, amigos. Vamos a empezar a dar las sombras. Las sombras van aproximadamente al contrario que las luces. En este caso, sombrearemos un poco este lado de la sien, por debajo de del pómulo, lo que sería el lateral de la nariz, de los dos lados, por debajo de la nariz, y luego ya este pómulo, esta sien y esta zona de aquí del lateral del cráneo la sombrearemos un poco más, porque recordemos que esta es la zona de sombra dentro de... porque hemos elegido esta vista como vista principal, más o menos por ahí. Empezamos con la primera sombra. Para ello añadimos un poco de rojo profundo, del color vino, al color de la base. Me gusta a mí diluir bastante el color de la sombra para poderlo controlar un poquito mejor. La textura, que es bastante diluida. Escurrimos bien el pincel y empezamos a aplicar las trazadas. No os preocupéis si nos comemos un poco de la zona de la barba, porque estaba para eso. Cambiamos de lado. Recordad dejar secar bien entre capa y capa. Vamos a darle por los laterales de la nariz. Hay que darle de lo que es los laterales de la nariz hasta debajo de los ojos. Vamos a aprovechar para darle un poquito por debajo. Recordad también que la sombra también tiene que ser medianamente uniforme. Un poquito más. Ya va ganando bastante la figura, si os fijáis, con esos pequeños toques de sombra va ganando mucho, porque aumentamos el contraste.
Vamos a añadir un poquito más de rojo vino, rojo profundo, perdón, a la anterior mezcla. Y ya, por ejemplo, en los laterales de las sienes ya no se lo voy a dar. Se lo voy a dar solamente a los debajo de los pómulos y en los laterales de la nariz. La zona de máxima sombra en cualquier cara, bueno, en cualquier cara, en muchas de las caras, es esta zona de aquí, justo debajo de los pómulos. Esta no, esta se tiene que dar un tono de sombra intermedio, pero esto sí que se tiene que quedar en la zona de sombra profunda. Ya las primeras sombras, la primera y segunda, por así decirlo, ya estarían terminadas. Seguimos sombreando la cara. Vamos a aplicar directamente a modo de veladuras el color este rojo profundo. ¿Por qué ya a modo de veladuras y no mezclándolo con el color base? Porque por mucha cantidad de rojo que añadiéramos el color base, nos quedaría un resultado rosáceo, desaturado, y perderíamos el contraste entre luces y sombras de saturación, es decir, las luces desaturadas y las sombras saturadas. Por eso, con mucho cuidado, diluimos muy bien la pintura, escurrimos muy bien y tiene que ser una cosa así, que apenas pinte. Bueno, ha salido antes en cámara, tiene que ser algo así. Bueno, algo más escurrido que eso. Eso más escurrido. La veladura apenas tiene que pintar. Más o menos algo así. Ya podemos aplicarlo sobre la figura debajo de los pómulos para que además así coja un colorcillo rojizo bonito. No os preocupéis por saliros hacia la barba, como ya he comentado anteriormente. Bueno, hay gente que considera que la veladura tiene que secar al instante. Es una opción, pero vamos, que tampoco os rayéis mucho con eso. Un poquito a la zona de debajo de los ojos. Para la otra veladura. Ahora vamos a dar veladuras pero con púrpura. Para aumentar, añadirle temperatura fría en la zona de sombras y por lo tanto aumentar ligeramente el contraste. Echamos bien por debajo de los pómulos. Dejamos secar. Tampoco hay que pasarse mucho con el morado, porque va a parecer que le han dado una torta y va a quedar un poco raro. Ya las segundas luces ya estarían completadas. Voy ahora a pintar lo que me salió de la barba para ver mejor el conjunto y proceder a aplicar las últimas sombras. Vamos a aplicar las últimas sombras. Añadimos un poco de azul profundo al morado,
Me he pasado. Y añadimos mucha agua para lograr una textura de veladura. Recordad descargar muy bien el pincel y lo aplicamos en el pómulo, en su pómulo izquierdo. Debajo para marcar muy bien esa sombra. Si os fijáis, el azul, al ser, bueno, en este caso oscuro y frío, sombrea mucho, o sea que hay que tener mucho cuidado. También le damos por debajo de los ojos, ya que eso es zona de sombra máxima. Debajo de este ojo también, un poquito. Y a grandes rasgos, bueno, a grandes rasgos, mejor dicho, por el momento, ya podemos dar por finalizado el trabajo de sombras general. Vamos a empezar a aplicar tonos a la cara de la miniatura. Los tonos es algo realmente muy interesante en la cara. En el resto de superficies también, pero en la cara más, porque al ser carne, un color carne, los tonos se ven mucho más. O sea, si nosotros aplicamos un tono sobre una superficie desaturada y clara, en este caso, como en la cara, se van a notar mucho más que si lo aplicamos, por ejemplo, yo que sé, en una tela negra o incluso azulada como es esta. Si nos fijamos bien en la cara, podemos ver diferentes tonos, como por ejemplo en la nariz. Me suele gustar darle una tonalidad rojiza o anaranjada si estamos en un ambiente cálido, o magenta o púrpura si estamos en un ambiente frío. En este caso le di unas pequeñas veladuras magenta. Si nos fijamos por otro lado, para rebajar un poco el tono de rojizo de las sombras, como se puede ver aquí en los pómulos, le di unas tonalidades con verde para desaturar un poquito las sombras. Y donde se ven mucho los tonos, bajo mi punto de vista, es en los ojos. Si nos fijamos en los párpados de los ojos, hay tonalidades azules sobre todo e incluso un poco verdosas, al igual que en el entrecejo. Por otro lado, podemos ver cómo las arrugas en sombra no se han marcado con un color de sombra, sino se han marcado con un tono amarronado, amarillento, tal como se puede ver aquí, sobre todo en este lado de la frente y debajo de las arrugas. Sin más, vamos a ello. Voy a darle una tonalidad magenta a la nariz. Recordad, las tonalidades yo las suelo dar a modo de veladura. La pintura hiperdiluida. Y con mucha paciencia vamos dando trazadas. Se lo damos a prácticamente toda la nariz, ¿vale? Si vemos que perdemos la luz máxima de este punto de aquí de la nariz, siempre se puede recuperar. De hecho es posible que nos ocurra. Dejamos secar bien. Voy a darle un poquito más. Básicamente es eso, dar veladuras hasta que coja el tono, el matiz, llamémoslo X, que nos agrade. Yo así ya lo veo bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Coger magenta, ya sin modo de veladura, y mezclarlo con el color con blanco, con un poco de blanco, y marcar de nuevo el punto de luz de la nariz. De esta manera también la máxima luz
tendrá ese toquecillo. Ahí está. Voy a darle un poquito más de blanco, solamente para el último puntito. Me he pasado un poco de claro. Llama demasiado la atención. Voy a rebajarlo. Simplemente con el color anterior le doy encima. Y ya está. Vamos a pasar a dar otras tonalidades en el resto de la cara. Voy a proceder a darle unas pequeñas tonalidades azuladas al entrecejo y a los párpados. Del mismo modo, del mismo modo que antes, a modo de veladura, escurriendo muy bien el pincel, damos un par de pasadas. Insistimos las veces que consideremos necesarias. Ya se va apreciando. Más que un tono parece una especie de microsombra ahí, pero bueno, también es válido. Y pasamos ahora a los párpados. Podemos darle a todos los párpados, luego habrá que marcar las máximas luces, así que no nos preocupemos por ello. Sobre todo estas tonalidades aquí en los párpados servirán como unas pequeñas sombras en las arrugas. Unas sombras con tono. Voy a darle solamente este párpado, el otro voy a hacer fuera de cámaras porque el ángulo es peor y no lo vais a poder apreciar. Así que tampoco... Vamos a dejar secar. Ya está pillando un tono, voy a darle un poquito más. Si nos pasamos siempre podemos recuperarlo con el color carne normal que hemos utilizado anteriormente. Ya estaríamos en disposición de repasar las luces del párpado. Para ello tengo aquí un color de luz bastante fuerte. Voy a añadir un poquito de blanco para que sea una luz muy fuerte. Y simplemente marco los párpados con unas rayas. Esto está poco diluido, no escurre. Con unas rayas y en la zona de luz, claro. Ahí tendríamos una. Se puede repasar las veces que queramos, así que voy a poner un poco más de blanco para que se note más, sea más expresivo. Y bueno, esta sería un poquito la idea. Hola amigos, buenas tardes. Perdonadle que es un poco subnormal y todo el rato decía párpados y son las putas fucking ojeras. Bye bye my friends. Oye, tal como ha comentado el señor Calcetín, lo que estoy pintando son las ojeras y no los párpados. Un fallo técnico. Bueno, aprovecha fuera de cámaras para pintar el otro párpado. Párpado no, ojera, joder. La otra ojera. Y bueno, quizás parezca que es una tonalidad demasiado fuerte, pero voy a esperar a ver el conjunto para ya adecuarla un poco más, retocarla, ¿vale? Voy a darle unas tonalidades a modo de veladura la zona de los pómulos, sobre todo su pómulo izquierdo, con verde.
para matar un poquito ese color. Bueno, también voy a darle a la otra zona, aunque de esta manera mataremos un poquito el rojo. Seguirá dando sensación de sombra, pero un poco menos cálida. Dejamos secar. Y ahora ya solo voy a darle tonalidad a la zona más de sombra. Uy, esto está muy aguado, hay que escurrir más el pincel. Como veis, que esté más aguada o menos la veladura, realmente no es muy importante, ya que tiene muy poquita pintura. Voy a ir un poquito más de verde para que manche un poquito más. Y voy a secarlo. Escurrimos bien. Y le damos. Son matices que, viendo el conjunto, dan bastante más expresividad, se le puede llamar calidad, pero bueno, que quedan bien en definitiva. Que seque bien. Y seguimos. Ya va ganando entero la figura. También podríamos darle unas tonalidades aquí detrás. Bueno, me gustaría destacar que la frente, aunque se vea así un poco, es que no está trabajada, estas sombras aquí se ven muy, muy bruscas, pero si trabajásemos todas las luces, las sombras por aquí de la calva, quedarían mucho mejor. Pero como el objetivo principal es enseñar la cara en sí más que la cabeza, que aunque es importante, no aporta mucho, pues tampoco le voy a pintar eso. Dejamos secar. Y bueno, las tonalidades verdes por el momento van a llegar hasta aquí. Voy a darle unas tonalidades para marcar las arrugas, sobre todo de la frente, con una mezcla de rojo beige con Iroko. Se podrían hacer también con el color base, pero bueno, así le damos un poco de amarillo. Con la punta del pincel marcamos debajo. Poco a poco. Marcamos las arrugas. Si nos salimos, pues bueno, siempre podemos recuperar con el tono de luz. El grado de disolución que le he dado a esta pintura no llega a ser veladora, es un poquitín más espesa. Voy a marcar aquí otra arruga. Esta arruga casi hay que inventársela. Pero bueno, ya se van marcando. Ya va ganando expresividad, aunque si nos fijamos tenemos que recuperar las luces que le haremos
cuando comente los puntos de luz y otros detalles, que es a continuación básicamente. Va a darle una veladura general a la zona derecha y vamos a dejar que se seque. Si os fijáis, las conclusiones que quiero que saquéis de las tonalidades es que realmente los tonos sirven para muchas cosas. En algunos casos prácticamente la tonalidad verde que le hemos dado aquí, la azul que le hemos dado en el entrecejo, etcétera, sirven casi más para sombrear, para dar una pequeña sombra de un color puntual. Sin embargo, para la nariz sirve para entonarla, literalmente. Las que le hemos dado en las... joder, ya lo diré. En la frente, en las arrugas, sirven más para marcar también unas pequeñas sombras, delimitar detalles. Por lo tanto, eso, los tonos son muy útiles, hay que tener más o menos cabeza donde usarlos, pero quedan bastante bonitos. Los puntos de luz es algo que a cualquier superficie, ya sea una cara, una tela o una armadura, le dan muchísima vida. ¿Qué son los puntos de luz? Pues básicamente son en una zona concreta un salto medianamente sustancial, medianamente alto, de luz. Es decir, tenemos una luz intermedia, pues le metemos una luz fuerte. Tenemos una máxima luz, pues le metemos un brillo aún más fuerte, casi de blanco. Vamos a proceder a eso. Fijáis, tengo aquí diferentes tonos. Bueno, ahora tengo diferentes tonos. Antes tenía dos o tres. Dos, ahora tengo tres más o menos. Tengo aquí una luz más tenue, una luz fuerte, pero que no llega a ser muy fuerte. Esta es de las últimas luces que dimos. Y aquí tenemos casi blanco e incluso blanco. Podremos utilizar. Vamos a partir primero de la luz más tenue dentro de este conjunto y voy a marcar las arrugas de la zona de sombra. O sea, voy a marcar las arrugas en la zona de luz de las arrugas en la sombra. Unas rayitas en medio. Pero hay que esperar a que se seque. Ahora cojo una luz más fuerte y le voy a dar a la zona alta de la nariz. Ahí está. También en la zona del entrecejo. En la zona de más de luz de estas arrugas. Espero que se aprecie en cámara. Intentar marcar muchos volúmenes. Me voy a coger una luz muy fuerte y le voy a dar a estas arrugas de aquí. Voy a coger un poquito más de luz. Y le voy a dar a la esquina y a la zona esa de la frente. Si vemos que no sepamos pasado, podemos siempre matizar un poquito. Como estoy haciendo yo. He recuperado una luz, la luz, no la máxima, y le paso por encima. Dejamos que seque bien. Y volvemos a darle. Con la luz fuerte. Uy, esa luz es demasiado gorda. Bueno, luego la retoco. Y ya va ganando mucha más expresividad la cara. Vamos a hacer lo mismo, pero en el resto de zonas de la figura. Bueno, esta arruga la retocaré a continuación, fuera de cámaras probablemente, porque requiere más trabajo del que parece. Pero vamos, que básicamente consiste en coger una luz intermedia, darle encima
un poquito del tono que le dimos de sombra y recuperar la luz. Cogemos y le damos ahí un toquecito. En las ojeras también suele quedar muy bien. Me he quedado sin pintura. Bueno, ya estaría. Ya, como podéis ver, tiene bastante expresividad. Antes de proceder a pintar los labios, me gustaría comentar que he marcado unos pequeños puntos de luz en los laterales de la nariz, ¿vale? Aquí justo encima suele quedar muy chulo. Para pintar los labios hay que coger un color carnoso con un toquecillo de púrpura, rojo, granate. En este caso yo he cogido rojo beige y lo voy a mezclar con tanto púrpura como granate. O sea, púrpura como rojo profundo. Y un poquito de arena clara, sí, para que no sea tan rojo. O sea, para que se desature básicamente y no sea estilo pintalabios. Aplicamos el color base. Bueno, yo normalmente suelo pintar los labios después de la barba, porque normalmente me suelo salir un poco. Pero bueno, en este caso vamos a pintarlos para ir cerrando un poco zonas, por así decirlo. Dejamos secar la base y damos otra traza. Los labios suelen ser bastante fáciles de pintar, la verdad. Con un par de luces y una sombra, y luego un perfilado en sombra y un puntito de luz, se hace bien. Para otra pasada de color base. Y dejamos secar. Voy a coger un poco más de arena clara. Y se lo añadimos al color base. Tiramos la luz hacia la izquierda, como el resto de la cara. Dejamos secar. Y otra pasada. Añadimos más arena clara. Y reducimos un poco la superficie en la que aplicamos la pincelada. Recordad que las luces estén uniformes, aunque sean en una zona mucho más pequeña que, pues obviamente, un color base. Ahora añadimos un poquito de blanco, bueno, un poco, más de un poco, y damos un pequeño puntito de luz. Y ya estaría el trabajo de luces terminado. Para la sombra de los labios voy a coger un poquito de púrpura que tenemos aquí y bien diluido, casi una veladura, voy a darle un poquito en la zona de sombras, un poco, una o dos pasadas. Llevamos una y otra pasada y ya está, dejamos secar. Simplemente es por aumentar un poquito la sombra. Y ahora vamos a proceder a perfilar en sombra, que es algo muy importante que sirve para delimitar la barba con los labios. Cogemos púrpura, una cantidad medianamente interesante, o sea, como puede ser esto, y algo de azul profundo.
y tanto arriba como por abajo le damos. Va a quedar el perfilado un poco extraño porque no tenemos pintada la barba, ¿vale? Queda como muy resultón el perfilado. Pero, como ya os he comentado varias veces, es importante que tengáis fe. O sea, si os fijáis parece que resalta mucho. Es porque al final en el perfilado me sale un poquito hacia la barba y es un poquito más gordo de la cuenta, pero como la barba no está pintada, como os he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, con esto de las miniaturas hay que tener fe. Hasta no ver el conjunto, no se puede decir si algo está mal o bien. Bueno, el trabajo esencial de la cara ya estaría. Ahora vamos a proceder a pintarle los ojos. Algo muy difícil, bueno, muy difícil. Muy costoso al principio, pero realmente más fácil de lo que parece. Tenemos una sorpresita que dar. La cámara se aleja, la cámara se aleja, la cámara se aleja. ¡Ah, sin barba! ¡ZWO! Bueno amigos, con todos ustedes las conclusiones del primer video tutorial y aquí os las cuenta este señor. Bueno, aunque parezca que no soy la misma persona de siempre. En primer lugar, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo, muchas gracias por el apoyo. Hasta aquí el primer video tutorial de cómo pintar lo que sería la cara. Tal como habéis podido observar, hemos cambiado un poco la distribución. Hemos dividido el primer video tutorial en un principio en dos partes, en esta y otra, donde os enseñaremos a pintar los ojos. Entregaremos los dos tutoriales a la vez de todas formas. Como habéis podido observar, la cara es una de las partes más importantes de la figura, donde hay que tener mucha fe, donde hasta no ver el conjunto no se puede discernir mucho si está bien o mal. Bueno, obviamente si está muy mal o si está muy bien se ve. También quería hacer notar una cuestión, que cambiando ligeramente las proporciones de la pintura nos salen resultados diferentes, tal como habéis podido ver en esta cara con la cara del anuncio del Patreon. Espero que hayáis aprendido los conceptos básicos y no tan básicos de cómo pintar una cara y los pongáis en prácticas. Nos vemos pronto.